Ok, para ser honesto, este es un video complicado. Hablar de corrupción es un tema difícil porque no solamente se refiere a hablar de políticos deshonestos. Hablar de corrupción es hablar de cómo la vida de millones de personas en todo el mundo es afectada. Cuando existe corrupción, el financiamiento de la educación, la atención de la salud, el combate a la pobreza, el financiamiento de la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura pública y las propias elecciones se convierten en una fuente de enriquecimiento personal para los funcionarios, burócratas y contratistas. Y como consecuencia, con la corrupción se promueve la desigualdad social. Pero bueno, aquí vamos. Yo soy Vivier Hernández, bienvenidos. De acuerdo con la Real Academia Española, el término corrupción se utiliza para nombrar al vicio o abuso en cosas materiales o en escritos. Y las principales características de la corrupción son las siguientes. El abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. Además, la corrupción se caracteriza por la debilidad o carencia en los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de funciones. Por otra parte, la debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública es una característica más de la corrupción. También se caracteriza por el reforzamiento a actitudes individualistas y consumistas, sustituyendo los valores éticos y morales como la empatía, la responsabilidad y la honestidad. Por último, la característica que pudiera ser la que termina por convencer a las personas y a los políticos de ser parte de una red de corrupción: la impunidad. Sin embargo, es importante señalar que existen diferentes formas de entender qué es la corrupción. Podemos observar a la corrupción desde una óptica de carácter moral y entenderíamos que la corrupción es como un rasgo de personalidad o un vicio, y encontraríamos que entre los rasgos de personalidad que se encuentran son la codicia, la deslealtad, la dilapidación, envidia y autocomplacencia. Y entre los vicios personales destacan aquellos que afectan el desempeño profesional en cargos públicos. También podemos definir a la corrupción desde un carácter político. Y desde esa óptica entenderíamos que la corrupción es el uso de la influencia indebida en las instituciones públicas. Desde la óptica que toma como variable el carácter económico, podemos entender que la corrupción puede verse como un intento de evitar regulaciones pesadas, ya que las personas que cometen actos de corrupción realizan un análisis de costo-beneficio. Algunos actos de corrupción desde esta óptica son el soborno, los pagos de facilitación y el tráfico de influencias. Como hemos visto hasta ahora, la corrupción aparece tanto en la vida pública como en la vida privada y tiene consecuencias más que negativas para todas las personas. Algunos ejemplos de la corrupción son la falsificación de las adjudicaciones públicas, el tráfico de influencias, el uso ilegal o con malas intenciones de los bienes, la falta de ética, la compra y venta del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Existen diferentes métodos para medir la corrupción. Se pueden clasificar en directos e indirectos, y estos tienen sus ventajas y desventajas. Tienen como objetivo recopilar datos basados en pruebas de corrupción mediante procedimientos estadísticos y estandarizados. Miden las experiencias reales de corrupción, en lugar de las percepciones de corrupción, y pueden incluir datos oficiales como casos denunciados de corrupción, cifras de condenas, hallazgos de escrutinios electorales y encuestas de muestreo basadas en experiencia, que recopilan datos sobre la experiencia de muestras representativas en una población dada. Son mediciones compuestas o encuestas de encuestas que combinan una variedad de datos estadísticos en un solo indicador. También podrían ser evaluaciones de expertos, donde se solicita a un grupo seleccionado de expertos que proporcionen una evaluación de las tendencias y patrones de corrupción en un determinado país o grupo de países, u otros tipos de encuestas que se centran en los niveles percibidos de corrupción en lugar de los niveles reales. Por lo general, los métodos indirectos se emplean porque los niveles reales de corrupción son muy difíciles de medir. El índice compuesto basado en la percepción más conocido es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.
enumera a los países en un continuo de niveles percibidos de corrupción. Es un índice compuesto por 13 índices de 12 organizaciones. El índice de percepción de corrupción es un índice publicado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental con sede en Berlín. El índice clasifica a los países por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Todo ello determinado por encuestas de opinión y evaluaciones de expertos. El índice de percepción de corrupción define a la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. El índice de percepción de la corrupción de 2020, publicado en enero de 2021, clasifica aproximadamente 180 países en una escala donde 0 significa muy corrupto y 100 muy limpio, de acuerdo con la situación determinada en cada país entre mayo de 2019 y mayo de 2020. En esta última lista, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur y Suiza se percibieron como las 6 naciones menos corruptas del mundo. Mientras que desde 2012 Somalia es percibido como el país más corrupto del mundo. Y en penúltimo lugar se sitúa a Sudán del Sur, un país sumido en constantes crisis sociales y económicas, seguidos por Siria, Yemen y Venezuela. A estas alturas hemos entendido que las consecuencias de la corrupción son demasiadas y que nos afectan a todos. Y aunque es difícil obtener cifras exactas sobre los costos económicos de la corrupción, un informe de 2016 del Fondo Monetario Internacional estimó que solo el costo que genera el soborno oscila entre 1.5 y 2 billones de dólares al año. Esto representa pérdidas económicas de aproximadamente el 2% del PIB mundial. Y sin embargo, esto no considera el costo económico de todas las demás formas de corrupción. Pero más allá de hablar de dinero, el resultado de todos los actos corruptos individuales es la disfuncionalidad. Ya sea en el sector público o privado, la calidad de los bienes y servicios disminuye y adquirirlos se vuelve más costoso, más lento y más injusto. Es bastante sabido por todos que la industria de la construcción es una valiosa fuente de ganancias y un canal para las actividades de lavado de dinero y de corrupción, lo que termina por traducirse en carreteras en mal estado, edificios que se derrumban y hospitales y escuelas que se caen a pedazos. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. Hay personas de buen corazón que intentan combatir la corrupción. Existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos de la lucha y combate contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la ONU, la OCDE y entre algunos otros. Y algunos de estos organismos proponen las siguientes acciones para contrarrestar la corrupción. Aprobar un estatuto de protección para el denunciante de buena fe. Establecer un régimen sancionador. Promover el gobierno abierto. Reconocer el carácter fundamental al derecho de acceso a la información. Incorporar el Big Data y la inteligencia artificial en las instituciones públicas. Y reforzar el papel de la ciudadanía, ya que es tarea de todos lidiar con este tema, si en realidad queremos construir un mundo mejor en donde vivir. Para terminar con este video, quiero señalar que la corrupción termina con el poder de la política, ya que las personas pierden la confianza en sus representantes y en las instituciones públicas. Y lo que es peor, incluso a veces pierden la confianza en la sociedad misma y en la ética. Cuando los políticos no rinden cuentas, las percepciones de corrupción persisten durante muchos años y con ello la participación política de las personas disminuye y los sistemas políticos se vuelven incapaces de solucionar los problemas sociales. Esto es todo por hoy, amigos. Si te gustó este video, suscríbete. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Cuéntame, ¿crees que algún día la corrupción se acabe?